Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Somos más conectados con la fe histórica. El apóstol Pablo entendía con claridad meridiana que había sido puesto para defensa del Evangelio. Y si en alguna epístola se muestra esto, es precisamente en la epístola a los Gálatas. Escritores cristianos observan que esta epístola es una de las más importantes de todo el Nuevo Testamento. En lo que tiene que ver con la pureza del Evangelio, se entiende que es la más importante, porque el Evangelio pretendía ser suplantado, porque mezclar la gracia con la ley o cristianismo con judaísmo es un híbrido que da otro Evangelio, aun cuando Pablo ha observado que no hay otro Evangelio, sino un solo Evangelio. Es decir, que si tal cosa hubiese ocurrido, entonces no tendríamos el Evangelio de Jesucristo y no tendríamos por ende salvación. Lo que tendríamos sería una suplantación. Y bien se podría decir que en consecuencia en vano vino Jesús. Pero Dios usó de manera firme y categórica al apóstol Pablo. Por eso dijo él que había sido puesto para defensa del Evangelio. La antorcha fue entregada y hombres de la talla de Calvino, de Martín Lutero, de John Knox, hombres de la talla de Spurgeon, de Martyn Lloyd-Jones, hombres de la talla de John Bunyan, entendieron que tenían la antorcha. Y hoy en día, pues nosotros debemos de asumir esa responsabilidad. La antorcha de la verdad, del Evangelio, nos ha sido entregada. La iglesia de Cristo es columna y baluarte de la verdad. Y Judas bien señala que debemos defender la fe. Y esa fe debe de ser defendida no de manera pasiva, sino que debe ser defendida ardientemente. El apóstol Pablo nos muestra aquí en la epístola a los Gálatas que si aún él o un ángel del cielo predicara otro evangelio, sea maldito, sea anatema. Eso quiere decir que hay la posibilidad en cualquier hombre llamado de Dios, hay la posibilidad de que se extravíe. Por eso el pueblo de Dios debe de estar despierto, alerta, no con los de afuera, aun cuando debemos de defendernos de los males de afuera, los males relacionados con la eutanasia, el aborto, etc. Pero debemos estar más despiertos con relación a los de adentro, porque la apostasía ha de surgir. El apóstol Pablo en Mileto, en un momento muy romántico, a la orilla del mar, dijo, de entre vosotros se levantarán. Es decir, que no debemos de ver lejos las herejías, debemos de ver las herejías dentro. El apóstol Juan señaló, estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. ¿Cómo puede ser, o cómo pudo ser, que un hombre de la talla del apóstol Pedro, que la iglesia papista lo identifica como el primer papa, se extraviara o se desviara? Alguien pudiera argumentar con un esquema distorsionado de la economía bíblica, bueno, que Pedro no tenía el Espíritu Santo. Pedro siempre lo tuvo. En Pentecostés él lo recibió, él fue bautizado con el Espíritu Santo de la promesa, tenía el sello del Espíritu Santo. Sin embargo, se extravió de la verdad. En el capítulo 2 descubriremos por qué se extravió, pero no solamente Pedro, se extravió Jacobo, se extravió Bernabé. Y en estos hombres, una gran cantidad de los creyentes y del liderazgo en la iglesia de Antioquía. Pero Pablo se mantuvo firme. Estaba solo desde el punto de vista humano, pero estaba acompañado por el Espíritu de Dios y acompañado por la verdad. Y Dios quería preservar su evangelio, porque si su evangelio no era preservado, entonces la gloria de Cristo sucumbía y ya no hubiésemos tenido la salvación que hoy tenemos en Cristo, porque no hay otro nombre debajo del cielo en el cual podamos ser salvos sino Jesucristo. Y no hay otro fundamento que el que está puesto, dice Pablo, sino Jesucristo. Por eso Pablo, con toda gallardía, con toda masculinidad, varonilmente presentó defensa de la fe. El capítulo 2 nos muestra precisamente cómo Pablo actuó. Ya en el capítulo 1, él dio explicaciones porque él sabía
que era necesario que este documento, es decir, esta epístola, quedara como testimonio. Organizó los eventos, es decir, fue escogido desde antes de la fundación del mundo, se le entregó el mensaje, fue llamado como apóstol, fue a Arabia, se preparó, habló con Pedro, con Pablo, con los que tenían renombre o los que eran conocidos como hombres de reputación. Ellos le dieron la diestra de compañerismo. Le dijeron: Pablo, tú estás predicando la verdad. Lo único que te pedimos es que no te olvides de los pobres. Y dice Pablo: y procuré hacerlo con diligencia. Es decir, que Pablo, por llamamiento divino, estaba seguro, pero también por reconocimiento humano estaba seguro. A esto se le llama en la Biblia cumplir con toda justicia. Y todo hombre de Dios que se entienda que tiene la verdad de Dios debe cumplir con toda justicia, aun cuando entienda que ha tenido una iluminación particular de parte del Señor. Es decir, así como Lutero, de seguro que Lutero agotó procedimientos antes de poner esa tesis públicamente en un lugar donde toda persona pudiera leer y entender. Y esto causó una revolución en Alemania y en Europa hasta nuestros días. En el capítulo 2, entonces, el apóstol Pablo señala cuál fue el problema. El problema, una cirugía menor. Esa cirugía menor conllevaba detrás todo un engranaje de doctrinas que pretendían, nuevamente repetimos, mezclar la esencia del Evangelio. Versículo 1 del capítulo 2. Entonces, después de 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también a Tito. Subí por causa de una revelación y les presenté el Evangelio que predico entre los gentiles, pero lo hice en privado a los que tenían alta reputación, para cerciorarme de que no corría ni había corrido en vano. Pero ni aun Tito, que estaba conmigo, fue obligado a circuncidarse, aunque era griego. Ahí está el origen del problema. Es decir, ellos se dieron cuenta que no había necesidad desde el punto de vista espiritual o religioso de que Tito se circuncidara, porque la circuncisión de Tito implicaba, siendo griego, que entonces se necesitaba esto para salvarse. ¿Era mala la circuncisión? De ninguna manera. Quiera Dios que todo padre circuncide a su hijo al 8º día. Esto es maravilloso, saludable para el niño y saludable para la esposa en un futuro, ya que los expertos hablan de la necesidad de esta circuncisión al 8º día. Pero aquí de lo que se trataba era de una imposición que afectaba el Evangelio de la gracia y la fe sola en el Señor Jesucristo. Versículo 4. Y esto fue por causa de los falsos hermanos introducidos secretamente, que se habían infiltrado para espiar la libertad que tenemos en Cristo Jesús, a fin de someternos a esclavitud. ¿Hasta qué punto se había llegado? A los cuales ni por un momento cedimos, para no someternos, a fin de que la verdad del Evangelio permanezca con nosotros. Y de aquellos que tenían reputación de ser algo, lo que eran nada me importa. Dios no hace acepción de personas. Pues bien, los que tenían reputación nada me enseñaron, sino al contrario, al ver que se me había encomendado el Evangelio a los de la incircuncisión, así como Pedro lo había sido a los de la circuncisión, porque aquel que obró eficazmente para con Pedro en su apostolado, a los de la circuncisión, también obró eficazmente para conmigo en mi apostolado a los gentiles. Al reconocer la gracia que se me había dado, Jacobo, ahí está, es un testimonio maravilloso de que Jacobo entendió, pero había una dicotomía, una variación en Jacobo. ¿Cómo es posible que en un hombre tan santo, que en un hombre tan piadoso, un hombre principal, pudiera haber tal variación? Es decir, le dijeron a Pablo: Pablo, estamos contigo, tú tienes el Evangelio de la gracia, tú tienes el Evangelio de la verdad, no hay que circuncidarse. Jacobo, Pedro y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra de compañerismo para que nosotros fuéramos a los gentiles y ellos a los de la circuncisión. Solo nos pidieron que nos acordáramos de los pobres, lo mismo que yo estaba también deseoso de hacer. Cuando retornemos, veremos entonces el dramático episodio que muestra la dicotomía, la variación o la inconsistencia
en nombre de Dios y que requirió la contundencia del apóstol Pablo para llevar a la cordura a estos hombres que eran tenidos como columna en el pueblo de Dios. Nos vamos a una pausa y retornamos para continuar hablando de cosas edificantes.